de mayo. El 1 de mayo es una fecha que se conmemora en todo el mundo, menos en Estados Unidos, por cierto, porque justamente tiene que ver con las luchas de los trabajadores y trabajadoras, especialmente en los Estados Unidos, para lograr ciertas reivindicaciones. Hoy tenemos horarios laborales establecidos, un cierto número de horas diarios y por semana, y una serie de beneficios gracias a la lucha de esos trabajadores quienes encabezaron las luchas, sobre todo en Chicago, fueron después juzgados y condenados a muerte por haberse atrevido a levantar la voz por los trabajadores y trabajadoras de Estados Unidos y del mundo. Por eso recordamos el 1 de mayo esas luchas. Vamos a conversar a esta hora con Carlos López, coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. ¿Cómo estás, Carlos? Siempre bienvenido. Buenos días, Esther. Aquí estamos siempre en los preparativos del 1 de mayo, víspera del 1 de mayo, nuevamente con una alta combatividad, un alta espíritu de lucha, nuestra clase obrera como siempre. Bueno, yo quisiera saber si la Central Bolivariana de Trabajadores que tiene que estar escuchando el clamor de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela respecto al tema salarial. Claro, el tema salarial, salario, estaba preguntando por la palabra salario. Nosotros hemos consultado toda nuestra base sindical, incluyendo un estado mayor que hicimos el viernes pasado, y nuestra base sindical, que son 1.200 sindicatos, y cerca de 800.000 trabajadores, 800.000 trabajadores en nómina sindicales, pero que nuestras convenciones colectivas abarcan a 4 millones de trabajadores. O sea, una cosa son los que aparecen registrados como afiliados, y otra cosa es la cobertura de los contratos colectivos que firmamos. Toda nuestra central boliviana completa está apoyando el plan del presidente de la República de recuperación progresiva del ingreso integral indexado. Ingreso integral indexado. No, desde luego, eso no implica implica que vamos ni mucho menos a descartar la palabra salario, solamente que las condiciones atroces de cerco económico contra Venezuela no han cesado, al revés, se profundizan cada vez más. La última fue la expulsión de la cese de actividades de una de las pocas compañías transnacionales que todavía sacaba petróleo en Venezuela, que es la Chevron. Entonces la situación económica no está en proceso de recuperación, estamos recuperando, pero no está todavía en las condiciones de 2013 cuando comenzó esta bárbara agresión, cuando nos va nuestro presidente Hugo Chávez, comandante eterno, y llega Nicolás, que se agudizó esta tremenda presión. Nosotros tenemos un cuerpo de 28 propuestas. Una de ellas es la cuarta propuesta, es la quinta. Uh-huh. Es por el sostenido fortalecimiento del ingreso integral indexado en tránsito hacia la recuperación de salario. Pero ahí nuestro principal tema es el tema número uno de mañana de la marcha es la defensa de la soberanía de la patria. Toda la central bolivariana y todos los venezolanos que realmente pisan tierra, estamos claros de dónde estamos parados, saben la política de agresiones, las provocaciones que van por el lado de Guyana, van por el lado del Comando Sur, van por el lado de cualquier forma que busca el imperio de provocar una situación con nosotros. Entonces la Casa Obrera mañana va a demostrar como primera consigna la defensa de la patria, pero también las elecciones del 25 de mayo, la ratificación de todos nuestros candidatos. Tercer punto, Esther, queremos denunciar el tercer punto del 1 de mayo nuestro es la denuncia de la política hipócrita de los empresarios privados, sobre todo agrupados en tres cámaras, que manipulan a la opinión pública poniéndose como supuestos defensores del salario de sus trabajadores, cuando en el fondo son enemigos de los trabajadores, mantienen una política permanente de despidos, de lo que llaman nóminas rotativas, meten 100 y despiden 100, o meten 1.000 y despiden 1.000. O sea, no es una y además es una situación, si tú me permites agregar algo a esa afirmación. Todo eso, disculpa. Si no tú me
Si tú me permites agregar algo a esa afirmación, no solamente es que tienen unas nóminas rotativas de 2 y 3 meses, sino que además quienes más sufren esa situación son los jóvenes y las jóvenes que Sí, tienen unos empleos sí, muy precarizados, en donde sí, además los condicionan a cumplir horarios excesivos, a trabajar fines de semana completos sin días libres, y incluso conozco casos de hasta presiones indebidas, propuestas indebidas de tipo sexual para renovar un contrato, por ejemplo. sí, así es. Y específicamente se ha ensañado contra los consejos productivos trabajadores. Desconocen su presencia en sus empresas privadas, despiden a los miembros de los CPT. En general, la Cámara tiene una política hipócrita porque pide estar en la mesa con el presidente, en la mesa del Consejo Nacional de Economía. Están en el Consejo Nacional de Economía rajándose las vestiduras pidiendo más apoyo para producir, ¿verdad? Pero no terminan de asumir un compromiso. La empresa privada tiene miles de millones de dólares afuera del país que no terminan de regresar, que se llevaron de aquí en base a los usufructos de la renta petrolera, los usufructos de los créditos fáciles del gobierno, no solamente en la época de la revolución, incluso de antes, pero en la época de la revolución la empresa privada ha disfrutado de esas prebendas y nosotros estamos pendientes con estos empresarios. Traigan los recursos del exterior para que tengan un compromiso con el levantamiento de la producción en Venezuela. Ahora, nuestra Casa Obrera está dispuesta a levantar la producción y de hecho tenemos un compromiso muy grande. En las empresas de Estado tenemos un compromiso muy grande por mantener la producción alta. Me refiero no solamente a PDVSA, a Pequilén, que está haciendo récord en su producción de insumos, y sobre todo mantener la infraestructura de las empresas estratégicas de Corpolet, CanTV, etcétera, para garantizar como empresas estratégicas motores de las otras empresas. Ahora, pero Ajá, Carlos, la salsa que es buena para el pavo es buena para la pava, dice un desde luego. refrán popular. Y Sí, también en las empresas del Estado hay denuncias de despidos, de precarización de sí, las condiciones. cierto. No lo obviamos. El tercer punto de nuestro programa es agresiones de empresas privadas y agresiones de la gerencia burocrática de algunas empresas de Estado, que hay que decir que no son todas, porque hay unos gerentes que realmente tienen un compromiso con la revolución, pero una gerencia burocrática que asume la misma actitud, y hay varios focos en las empresas básicas de Guayana, que atacan a los trabajadores, que desconocen a los sindicatos. Todo ese tema está planteado en un documento que le hicimos llegar al presidente de la República y a la vicepresidenta ejecutiva en este 1 de mayo, donde estamos solicitando que se deben asumir medidas contundentes y fuertes contra estas anomalías. Ahora, además de eso, Esther, está toda la serie de puntos referentes al salario social. Bueno, desde luego, una efectiva ataque contra la especulación. O sea, no puede ser que sin aumento del costo del dólar por bolívar, habiendo aumento del costo por bolívar o no habiendo aumento del costo por dólar por bolívar, igualito los empresarios privados y los comerciantes tienen una ola especulativa. Entonces, estamos tratando de solicitar que se vuelva a instaurar la intendencia obrera en la SUNDE para participar activamente en el control de los precios. Y así, una mesa económica de alto nivel con el presidente, donde esté la Casa Obrera, refundar el Instituto... En el Consejo de Economía Productiva no está participando la clase obrera. En el Consejo de Economía. Ajá. No está la Casa Obrera, están los empresarios y están muy contentos de estar ahí porque se consideran que están siendo atendidos, pero son atendidos ahí, en teoría, con facilidades de financiamiento y créditos, pero con esa doble faz, como ya tú mismo me has dicho, de atacar a la clase obrera, no mantener estabilidad, hacer rotaciones de cargos, etcétera. Entonces, bueno, tenemos todo el programa de los bancos, el Banco Digital de los Trabajadores, el Banco de la Vivienda, el turismo obrero, la vivienda obrera, bueno, todo un plan de desarrollo social en donde estamos trabajando duro. Bueno, y además de eso, un plan de recuperación de las prestaciones sociales que tiene que ver
con un resarcimiento de su valor. Estamos hablando del sector público y de las empresas del Estado, Administración Pública Nacional y empresas del Estado. Un plan de recuperación de las prestaciones de manera que no solamente pagarlas, porque si las pagamos al precio actual y a la forma de cálculo, obviamente son irrisorias las cantidades que recibiría un trabajador. Estamos planteando que con el Banco Digital, con la participación de los trabajadores en esta directiva del Banco Digital, hacer un programa de recuperación progresiva de este valor que nos permita, aún no llegando a la recuperación del salario como queremos, podamos ir cancelando ese pasivo inmenso, que son más de 10 años. En el caso de la administración pública, más de 10 años. En el caso de las empresas estratégicas, hay retardos de 1 o 2 años, etcétera, en el pago de esa prestación social. Entonces, bueno, ese es otro tema. Y además de eso, bueno, la reforma del Ministerio del Trabajo, una consigna fundamental, la transformación, mejor dicho, del Ministerio del Trabajo para hacerlo efectivo en la defensa de la clase obrera. Ajá, ¿hacia dónde debe ir esa transformación? Porque además hay que decir que en este gobierno los ministros del trabajo han sido sindicalistas. Uno esperaría que pudiera tener una mejor gestión. Eduardo Piñate viene de los sindicatos, Francisco Torrealba viene de los sindicatos, Osvaldo Vera, Néstor también viene de los sindicatos. Es decir, uno esperaría que la gestión hubiera sido más cercana a los trabajadores, siendo todos dirigentes sindicales. Claro, una cosa es el ministro y las intenciones del ministro y los viceministros, y otra cosa es una estructura de base que es la parte república, que por mucho que tú presiones, es una estructura que no responde. Entonces, cambiando de persona no hacemos nada. De todas maneras, el compañero Piñate tiene una propuesta. Él está trabajando a fondo, una propuesta a fondo que vamos a empujar junto con la Central Bolivariana, en donde permitamos, o sea, el problema del Estado, como muchas veces lo ha dicho Nicolás y lo dijo Chávez muchas veces, es que no podemos hacer socialismo con las armas melladas del capitalismo. O sea, el Estado hay que transformarlo a fondo. Y nosotros, por lo menos, consideramos que nuestro primer deber es el Ministerio del Trabajo, que es un instrumento que manda la Constitución, manda la Ley Orgánica del Trabajo, que debe estar a favor de la clase trabajadora, pero que por la esencia misma de esa estructura mellada del capitalismo, no termina de dar ese paso. Entonces, es una transformación a fondo. Todos los ministros, como tú bien dices, de la clase obrera, han detectado la falla, han hecho informes, pero ahora vamos con todo. Vamos con el ministro Piñate en función de esa transformación a fondo. Hay muchas cosas. Estamos planteando apoyo a los trabajadores y trabajadoras campesinos y comuneros, apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la pesca. Como sabemos, todos son trabajadores y todos están en la Central Bolivariana. Y sobre todo, hay un temita importantísimo que es la creación del Centro Nacional de Investigación e Innovación. Es un centro que depende, que se lo planteamos a la ministra Gabriela Jiménez, ella estuvo de acuerdo, está aprobado, vamos a desarrollarlo. ¿Qué se plantea de eso? Que en toda la estructura donde haya proceso social de trabajo, donde la clase obrera esté participando, debemos generar los conocimientos que nos permitan no solamente mantener el proceso productivo avanzando, sino incluso la ruptura con la tecnología transnacional que nos la tienen bloqueada y no nos permiten compra de ningún tipo de material. Ahora, esta instancia agruparía las diversas iniciativas que hay, por ejemplo, en PDVSA, Metro de Caracas, SIDOR. Sí, tenemos casos muy positivos. El Metro ha hecho esfuerzos fuertes en la construcción de piezas para los trenes que antes eran importadas. En la CBG se creó la fábrica de fábricas que queda en Suátegui, que también busca ir poco a poco construyendo las maquinarias, sustituyendo a la maquinaria importada con maquinaria de nuestra. Y PDVSA, desde luego, PDVSA ha hecho un esfuerzo fuerte, sobre todo en el nivel de tuberías, para poderlas reparar, construir válvulas
sin necesidad de estar importando nada de nadie, fabricarlas en Venezuela. Entonces, Bueno, pero es hay una que en el caso de las válvulas está Inveval, que está aquí en el estado Miranda, en el municipio Exacto. Carrizal, que tiene muchísimos años, que además fue creada por un director de PDVSA que abandonó la empresa cuando el paro sabotaje del 2002 y que después en la gestión de Rafael Ramírez no le compraban ni contrataban a Inveval, sino que importaban de China las válvulas. Así es. Sí. Las relaciones con China y cualquier país amigo son siempre con, como dicen los tecnólogos, con llave en mano. Tecnología china que llega aquí, llave en mano. O sea que la tecnología, la llave en mano significa que tenemos cómo entrarle a la ingeniería de reversa, cómo aplicarla en Venezuela y cómo irla desarrollando nosotros mismos, que no quede en manos de tecnólogos chinos que vengan a estar permanentemente aquí, sino una transformación permanente. Y eso unido a la Casa Obrera participando y conduciendo el proceso, nos debe conducir a una gran transformación. Entonces, los 28 puntos de nuestro programa del 1 de mayo son 28 puntos de transformación, 28 puntos donde la pregunta primera que me hiciste, donde va en puestos importantes, la continuación de la recuperación del ingreso integral indexado de trabajadores y de trabajadoras, y eso está en manos del presidente. Tomará las decisiones adecuadas, no sé si en estos días o cuando él considere necesario, todo dependiendo de ir rompiendo el cerco, de ir obteniendo recursos por nuestro propio esfuerzo y no tanto de las exportaciones petroleras que, como ya sabemos, están altamente bloqueadas y colapsadas. Entonces, por ahí nos tira un mensaje. Bueno, ya va, se me olvidó el punto más importante. El regreso de los compañeros secuestrados en El Salvador y la devolución de la niña Maykelis Espinosa, que salvajemente, digamos, arrebatada de las manos de una forma totalmente fascista a la mamá cuando venía siendo devuelta a Venezuela. Entonces, estamos haciendo una campaña como cuando los cubanos lograron el rescate de León González. Así es. Hay que hacer la campaña para rescatar a Maykelis Espinosa, una niña que tiene 2 años, que se ni sabe en qué paquete está metida, y que ese paquete de un imperio la use, una niña de 2 años, la use como instrumento para golpear a una sociedad completa como Venezuela. Eso es lo más bárbaro que puede haber. Entonces, esa es la otra consigna importante que vino sobrevenida, porque esto pasó hace apenas 15 días, y la metimos como la consigna, al lado de las consignas centrales de la Casa Obrera. La Casa Obrera pide el regreso de Maykelis Espinosa a Venezuela en el tiempo más corto posible. Carlos, gracias por acompañarnos y siempre bienvenido. Chévere, un abrazo. Un abrazo para ti también. Era Carlos López, coordinador nacional de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. La clase obrera marcha mañana desde Plaza Venezuela hasta el Gran Muro de Petare. Vamos a hacer la pausa de esta hora y volvemos enseguida. ChatGPT ofrece una